cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El próximo 14 de mayo, la Asamblea Nacional debe elegir su nuevo cuadro directivo. Esta renovación tiene muchos y diversos componentes que le vuelve crucial. La gobernabilidad de la actual administración del presidente Lenín Moreno quedará sin duda en manos de lo que ocurra en esta elección. La fragmentación, la polarización entre correístas y morenistas, los cálculos electorales con miras al 2021, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, las tareas fiscalizadoras y la estabilidad democrática depende en alto grado de lo que suceda en el Parlamento. Sin duda el gobierno está solo, su gestión es muy frágil, los afanes de recuperar la institucionalidad muestra graves fracturas. El manejo económico está sujeto a un programa aprobado por los multilaterales y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en lo interno su implementación de los acuerdos traerán tensiones sociales y desavenencias políticas. Un tuit de Jaime Nebot en el que advertía con la frase ¿para qué esperar el 2021? Enciende aún más las alarmas políticas. Nuestros invitados esta noche aquí en Hora 25 son Ana Belén Marín, asambleísta coordinadora del bloque de Alianza País. Nos acompaña Silvia Salgado, asambleísta socialista por la provincia de Imbabura. Gracias la presencia de Patricio Donoso, asambleísta por el movimiento Creo, y agradezco la participación del general René Yandún, parlamentario de la bancada de Integración Nacional. Aquí empezamos, asambleísta Donoso, una primera apreciación. ¿Qué ocurre desde la perspectiva de gobernabilidad en la Asamblea y la acción frente al gobierno o con el gobierno? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con Ana Belén, con Silvia y con René. Yendo directo a su inquietud periodística, vivimos horas complejas y difíciles, por ello es que el 14 de mayo se deberá definir por una acción que genere estabilidad política, que genere gobernabilidad a nivel de todas las funciones del Estado, que genere ecuanimidad en el manejo de la Asamblea, que es donde va a estar la acción política, sin duda alguna, por los temas ya relatados. Proyectos de leyes que deberán venir, procesos fiscalizatorios y por supuesto allí quienes lleguen a las máximas posiciones de la Asamblea deberán guardar esa ecuanimidad que hoy en este momento el país requiere sin duda alguna. Ahora la Asamblea, general Yandún, es una expresión de representación nacional. Lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre en las calles, en las organizaciones sociales se expresa en la Asamblea. Ustedes deben recoger aquello. Buenas Indudablemente. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. La verdad que nosotros representamos al pueblo y por ende debemos legislar para el pueblo. El trabajo que se nos ha encargado dentro de la Asamblea es justamente para legislar y fiscalizar, pero más legislar, a lo mejor que nos estamos hasta excediendo. Leyes tenemos en excesivo número, pero falta, sí, actualizar. ¿Por qué? Si partimos del principio de causa-efecto, veremos que tuvimos una causa perversa y el efecto lo estamos recibiendo en este momento. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer las rectificaciones de lo que se legisló mala manera anteriormente. Claro, hay muchas leyes que sin duda no son aceptadas fácilmente por el pueblo. Difícilmente. Reformas tributarias, por ejemplo. Ni se pueden poner en ejecución. Ni pueden permitir la gobernabilidad, ni pueden permitir el contacto con el pueblo. Y lo que es más, muchas veces va en perjuicio del propio pueblo. Y eso es lo que tenemos que enmendar. Ana Belén, su apreciación de esta primera intervención de sus compañeros. Mire, primero, muy buenas noches, estimado Andrés. Un saludo cordial tanto a René, a Silvia y por supuesto a Patricio. Evidentemente la Asamblea Nacional, el país entero requiere de un cambio importante. Pero nosotros hasta la presente fecha hemos dado pasos importantísimos. Sin embargo, lo que se ha avanzado todavía requiere de seguir mejorando. Estos avances en la Asamblea Nacional, ¿cómo se han logrado hacer? Es a través de un diálogo con las diferentes bancadas, es llegar a mínimos consensos y saber si es que estamos o no estamos sintonizados con la ciudadanía. Eso es lo fundamental. ¿Qué le preocupa al ciudadano? ¿Se está debatiendo en la Asamblea lo que le preocupa al ciudadano
o solamente nos estamos dedicando a temas coyunturales. Me parece que hay que separarlos en dos momentos. Hemos avanzado positivamente en el tema legislativo con más de 25 normativas aprobadas, inclusive la mayoría de ellas con un porcentaje del 50% por unanimidad, y también la otra parte, la parte de fiscalización que hemos avanzado, 8 procesos calificados pero por siempre alcalde. atrasados, Ana Belén. Esa es justamente la parte que tenemos que mejorar, hay que corregir definitivamente, pero los avances hay que recordar que están plasmados en base a lo que requiere la ciudadanía y también en base a lo que la coyuntura nos ha ido presentando. Silvia, probablemente la tensión, la agitación que referíamos en la presentación no se exprese tanto en las calles, algo habrá, pero en el escenario político que es el Parlamento, sin duda va a haber esta agitación. Sí, buenas noches, colegas. Gracias, Andrés. Es muy evidente lo que usted acaba de expresar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que hasta aquí han expresado los compañeros como lo ideal. Pero para llegar allá, Andrés, tenemos que superar primero una asamblea agotada, una asamblea entrampada entre problemas que expresan precisamente una división que es muy visible en el propio grupo de gobierno que inició siendo mayoría por voluntad popular y que hoy se ha reducido muchas de las acciones y decisiones a enfrentamientos entre los denominados correístas y morenistas, y atravesados por una línea de conducción política de los otros bloques, diría de todos, denominado anticorreísmo. ¿Qué pasó entonces en estos 2 años y qué es lo que debemos superar? Precisamente el que esta situación ocultó, ignoró, postergó los problemas del país. Y en eso entraremos a discutir, por ejemplo, si es que las leyes fueron malas, si es que el modelo económico, si es que el modelo político y los hechos que a la luz, o sea, no se pueden tapar y son evidentes y que necesitan realmente buscar los consensos para avanzar, pero también dar lugar a los disensos. Eso es lo más importante para mí. Y lo que usted ha señalado me permite presentar el siguiente video. Silvia ha dicho que la asamblea está agotada. Las filtraciones de conversaciones telefónicas, los famosos diezmos y otros temas provocaron la destitución de 3 legisladoras e incluso el primer presidente de ese periodo perdió su cargo. Ahora un resumen de lo ocurrido estos 2 años en la Asamblea Nacional. Esta ha sido una asamblea marcada por los escándalos y la inestabilidad política. ¡Pues aquí está el cargo! ¡Investiguen! Con 77 votos a favor, José Serrano se convirtió en el presidente del primer periodo legislativo, pero su gestión duró poco. En 10 meses fue llevado al paredón tras filtrarse una conversación con el ex Contralor General del Estado, hoy prófugo de la justicia, Carlos Polit. Con 103 votos a favor, incluyendo el de sus propios compañeros de bancada, Serrano fue destituido de su cargo, pero no perdió la curul. Están dispuestos, cumpliendo el sí juro, hace poco pronunciado con la mano en el pecho, a eliminarme para que campee la impunidad, para que prevalezca la venalidad sobre la honradez. Tras este tropezón, el Pleno eligió a una mujer para liderar el legislativo. La morenista Elizabeth Cabezas pasó a ocupar la primera dignidad de la Asamblea y allí dijo que se debía empezar a trabajar en el diálogo multipartidista y sobre todo en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en un año, Cabezas también fue blanco de una filtración telefónica con la ministra del Interior, María Paula Romo, que le costó ser investigada por una comisión multipartidista, cuyo informe de mayoría la absolvió de ser sancionada, mientras que el de minoría exigía incluso su destitución. Si no querían investigar, lo lógico era y lo coherente que se vote en contra en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero no solo los presidentes han terminado en la mira. Algunos legisladores buscaban reivindicar el buen nombre de la Asamblea y su lucha contra la corrupción y se convirtieron en denunciantes y denunciados. Norma Vallejo, asambleísta de Alianza País, fue destituida por los diezmos que se hicieron famosos durante este periodo.
Junto a ella, la correísta Sofía Espín perdió su curul por presuntamente ofrecer prebendas a una testigo protegida en el caso de secuestro a Fernando Valda, en el que el expresidente Rafael Correa está vinculado. Y la tercera en ser expulsada del legislativo fue la asambleísta por Creo, Ana Galarza, acusada de tramitar cargos públicos. En medio de esta agenda de escándalos que ha marcado el debate, los legisladores han presentado 569 proyectos de ley, de los cuales solo 30 han sido aprobados, 7 en el periodo de José Serrano y 23 en el de Cabezas. Entre las normativas más relevantes que ha aportado esta asamblea están las reformas a la ley de comunicación, la ley interpretativa para que los jubilados reciban su pensión, las reformas a la ley orgánica de educación, la ley de fomento productivo, entre otras. Sin embargo, aún quedan pendientes temas importantes como el Código de la Salud, el Código de la Democracia, las reformas al COIP, reformas de la función legislativa y leyes para la lucha contra la corrupción. Bien, vamos a continuar. General Yandún, no es fácil. El panorama no ha sido muy bueno estos 2 años. Por favor. Indudablemente. Vemos que se han suscitado algo que ha venido, yo diría, a semidestruir la estructura de nuestra asamblea. El desenvolvimiento, el trabajo cotidiano, el plan de trabajo establecido por cada uno de los presidentes. ¿Y qué es, a dónde llegamos? Simplemente a denuncias de corrupción entre las máximas autoridades del poder. De tiempo pasado y ojalá no llegue del tiempo presente. Y por ello es lo que se dan estos cortes que son y constituyen un delito, la interceptación de las comunicaciones, que por sí está penalizado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Y por tanto, entrar a la privacidad, considero que eso es un acto perverso. Pero si esto viene a aclarar, dilucidar y dar una luz para que esto se pueda ir investigando y llegar al final. ¿Cuál es el final? Que se descubra los corruptos y corruptores. Establecer responsabilidades, Patricio. ¿Cuáles son las razones para este desgaste del Parlamento? Es un desgaste que se produjo en los últimos meses y debemos recomponer la figura como asambleístas y como asamblea. Por eso es que es clave, y lo dijo la nota inicial usted, Andrés, el 14 de mayo debemos dar un giro de forma tal de generar esa gobernabilidad que se requiere. Pero, ojo, ningún movimiento político, ninguna organización política tiene por sí sola los votos necesarios para designar a presidente, vicepresidentes y el CAL. Por tanto, hemos de hacer lo que se hace en todo parlamento del mundo, parlamentar. Por eso se llama parlamento. Y en ese parlamentar debemos ser incluyentes todos, porque, mi estimado Andrés, los 137 legisladores fuimos candidatos. Ganamos. Los 137 legisladores hicimos propuestas y esas propuestas deben ser cumplidas. Debemos llevar adelante aquello que al pueblo le interesa, eliminar el desempleo. 6 de cada 10 ecuatorianos están desempleados o viven en la informalidad. Por tanto, hay que abocar esos proyectos que yo y mi bloque hemos presentado en su momento. ¿Y la negociación, los acuerdos, no le asustan a usted? En absoluto. Es que eso es parlamentar. Quien se asuste debe ser aquel que considera lo que sucedió en el periodo pasado. Yo fui, gracias al apoyo popular, reelecto legislador. Con 100 voluntades se elegía todo y se aprobaba lo que se quería. Hoy ya no es así, por tanto hay que parlamentar. No se asusten de que se deba conversar. Es que esa es la acción propia, democrática, ese es el deber ético y moral que tenemos los 137 legisladores. Ana Belén, su apreciación de lo que acabamos de escuchar. Mire, definitivamente comparto los pronunciamientos, sin embargo sí hay que hacer una aclaración. Es que en el escándalo que nosotros nos hemos envuelto se van opacando los grandes logros que hemos tenido como asamblea. Y yo sí me permito defender la gestión que se ha realizado en estos 2 años porque tenemos un avance importante en control político, en fiscalización y por supuesto en el tema legislativo. En el momento se dice, sí, pero llegó atrasado el proceso de fiscalización. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de manera frontal. Se está tramitando en este momento, por ejemplo, el juicio político de la señora María Fernanda Espinosa. Se está tramitando, por ejemplo, también dentro del Parlamento con la Comisión de Fiscalización INA Papers. Es decir, la acumulación de los procesos no solo va encaminado a legislar, también va encaminado al control político que existe hasta la fecha, más de 2.500 trámites en control político de los 137 asambleístas. Es decir, los 137 asambleístas estamos comprometidos que la decisión popular de habernos colocado en la Asamblea Nacional va mucho más allá que legislar. Por supuesto,
cumplir con lo que nosotros ofrecimos en campaña es fundamental, pero la coyuntura también nos ha ido absorbiendo y a eso nosotros tenemos que dar respuesta. Hay un escenario nacional, Silvia, extremadamente complejo, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay un programa en marcha que deberá tener el respaldo parlamentario en reformas tributarias, asunto laboral, en fin. Tenemos un gobierno que promueve una reinstitucionalidad del país, pero tiene muchas fracturas, no está bien estructurado, algo está ocurriendo y sin duda es un gobierno solo, es un gobierno frágil. Si a eso sumamos un parlamento adverso, las condiciones son complejas. Bueno, yo creo que hemos tenido, como se señalaba la nota, la posibilidad de tener 2 compañeros del bloque al que me pertenezco, este bloque mayoritario de 74 asambleístas, pero que hay que reconocer, igual que pasa en otro bloque y en el otro, ¿no? Ya no son las mismas condiciones. Ya no es el bloque mayoritario, ya hay diferentes expresiones. Pero, sin embargo, y obliga eso, lo que decía mi compañero asambleísta Donoso, obliga justamente a encontrar consensos y a garantizar una mayoría para la toma de decisiones. Pero también en la Asamblea no deja de impactar el viraje programático del propio gobierno que hace que tengamos la percepción como la que usted manifiesta de que está solo, ¿no? Yo creo que por el contrario debería entenderse que el apoyo o el no apoyo va a reflejar y estar en función de las decisiones acertadas que cuando se gobierna para una mayoría, la mayoría le apoya. Pero cuando éstas restringen intereses de esas mayorías, se produce al menos la necesidad de dialogar con todos. Porque tampoco se puede llegar, ¿no es cierto?, a gobernar esperando que todos opinen. No, pero sí hay que dialogar con todos, sí hay que llegar a consensos, y eso es lo que pasa en la Asamblea. Esto es muy interesante, Patricio, porque este viraje del gobierno conduce también a un reacomodo de las expresiones políticas en el Parlamento. Sí, claro. Solamente para culminar, que ha permitido que no todos tengamos la misma opinión en las votaciones. Sí hemos apoyado y sí seguiremos apoyando, ¿no?, a todo el desarrollo de un programa social que fue parte inclusive no solamente de un ofrecimiento de campaña, sino de un mandato popular que nos obliga a defender, o sea, logros. Claro que ahora hablar de logros de años anteriores es un estigma, eso hay que romper, porque hay que garantizar la mayor objetividad, superar esta línea y este entrapamiento que no nos permite ver una realidad. Andrés, por todo lo dicho, yo creo que ha llegado la hora de la sensatez. Hay que manejar la Asamblea, que es el primer poder del Estado, con capacidad de fiscalizar a las otras funciones del Estado. Tenemos que ser sensatos, coherentes, generar estabilidad, generar tranquilidad, ecuanimidad, no solamente para fiscalizar, que es obvio, sino para legislar. Hay proyectos de ley que están ahí y que deberán ser abordados por el próximo, en el próximo periodo. Por ejemplo, el Código Laboral. Y lo topo de frente. Yo fui dirigente gremial y usted lo conoce, Andrés. El Código Laboral data de 1935 y hay que modernizarlo. Si 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, lo más cómodo es no hacer nada. Hay que hacer algo. Hay que, por ejemplo, y vamos a plantear el trabajo por horas. Ya se quisieran muchos jóvenes que se incorporan al mercado laboral tener la opción de trabajar por lo menos 4 horas diarias y llevar su primer dinero a su hogar y empezar a tener la experiencia que luego se le exige, el mercado laboral le exige experiencia a muchachos recién graduados, lo cual es una barbaridad. Démosles esa experiencia y la capacidad de tener ingresos a través de una modernización del mercado laboral. La ley de fomento productivo tiene que venir. Pero, Patricio, en ese caso puntual y en el del IES, me parece, en el tema de empleo, de reactivación económica, en fin, sí se pueden lograr acuerdos nacionales, sin duda, creo yo. Sin duda, pero salvar el seguro social es una causa nacional. Sin duda, y anteayer, una reunión el viernes sobre este tema del IES. Pero para ello necesitamos una conducción de la Asamblea que pueda ser metódica, que no arme peleas. No torpedear desde la Asamblea. Desde la Asamblea, porque nosotros somos quienes promulgamos las leyes. Cierto es que el Ejecutivo es colegislador, pero es en la Asamblea donde se generan las leyes, donde se genera el debate y algo más. Pero donde se genera un entendimiento. Perdón, solo 15 segundos. Donde se genera la socialización o sociabilización, como dice el doctor Borges en su Enciclopedia de la Política. Sin esa sociabilización, todo podrá ser torpedeado o llegará a Carondelet y puede ser impedida. Sí, por eso decía, pero para ello se necesita un entendimiento. Sí, claro. Que haya la correcta comunicación
entre quien preside y el CAL con el resto de bloques y de agrupaciones políticas que al momento existen. Sin duda. Porque en este momento estamos hablando de partidos y movimientos y agrupaciones. Hay una dispersión total. ¿Acaso que es posible llegar a un entendimiento fácilmente? Si no se está legislando en beneficio del pueblo, no se está legislando en beneficio del desarrollo socioeconómico y de la patria, sino muchas veces buscando intereses para los determinados grupos. Es por ello de que necesitamos entonces buscar solvencia, buscar estabilidad, buscar el mutuo acuerdo y buscar un objetivo, el entendimiento, pero buscando el objetivo final. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer con el gobierno? ¿Qué queremos hacer con nuestro pueblo? ¿Y qué es lo que debemos legislar? Y después de legislar, hacer una evaluación. Si es que esa ley que nos correspondió ejecutarla está causando los efectos con los que se emitió esa ley. Y eso tendríamos que nosotros a eso llegar y propender. Ana Belén, su opinión. Mire, yo considero que el partir nosotros de un momento difícil, complejo, nos va a permitir darle la vuelta a la página. Y ese es el gran reto de esta nueva administración en la Asamblea. El diálogo, la estabilidad, pero el diálogo que genera resultados. Claro. ¿Cómo lograr hacer eso? Puedes principalmente tener muy claro que hay otras fuerzas políticas, que no solo es una fuerza política como se hicieron en la administración anterior, o como el error que se cometió, y hay que decirlo en esta administración en los 2 primeros años, que solamente una tienda política tiene que estar en la administración. Eso no es correcto, porque eso no es democracia. ¿En la administración de qué? En esta administración, en los 2 primeros años, nosotros, hay que decirlo, se ha manejado, solo por darles un dato, de las 26 comisiones entre presidencias y vicepresidencias, las 13 autoridades pertenecen en este momento al correísmo. Es decir, lo que hay que transformar es que todas las fuerzas políticas se vean reflejadas, no solo en comisiones, en el CAL y por supuesto en las autoridades, que eso significa la presidencia y la vicepresidencia. Así debería ser. Exactamente. Ahora, para poder llegar a eso, lo que necesitamos es sincerar, es tener la agenda legislativa que se hizo en el principio de esta administración, de segunda administración con la asambleísta Cabezas. Se hizo una agenda legislativa que lamentablemente no se ha podido cumplir. ¿Por qué? Porque los temas coyunturales nos han absorbido. Y eso no está mal. No está mal, porque nosotros tenemos la responsabilidad que lo que el pueblo está necesitando y requiere, hay que discutirlo en la Asamblea. Y para esto, otro dato adicional. Nosotros en la Asamblea hacemos cambios del orden del día, de los cuales 56 han sido ingresados, y quien ha ingresado en un primer lugar es el movimiento Creo, con 16 peticiones. En el segundo lugar también hay las peticiones por parte de la Revolución Ciudadana. En tercer lugar, Alianza País. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la parte de legislar es fundamental, pero también va de la mano con el tema coyuntural, que esos son los cambios del orden del día, que lo aprobamos, que debatimos, y que eso conlleva comparecer a diferentes autoridades, y que también conlleva, por ejemplo, seguir procesos de fiscalización o que se derive a otras comisiones. Por lo tanto, el poder concretar en la legislación con fiscalización y control político solamente se logrará concluir con el entendimiento de que las fuerzas políticas todas deben estar representadas en este nuevo cuadro administrativo en la Asamblea Nacional. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos para la segunda parte de esta conversación aquí en Hora 25, analizando el rol del Parlamento con miras al proceso electoral interno del próximo 14 de mayo. Ya volvemos. El tema que tratamos aquí en Hora 25 son las elecciones para el próximo 14 de mayo al interior de la Asamblea Nacional, y claro, como consecuencia de esta proximidad comienzan a moverse las frutas, como decimos habitualmente, y las posiciones están enfrentadas. Veamos el siguiente reportaje que refiere lo señalado. Es intenso el cabildeo en los pasillos de la Asamblea Nacional. Quedan apenas 16 días para elegir a las nuevas autoridades. Un presidente, 2 vicepresidentes, 6 vocales del Consejo de Administración Legislativa y 13 presidencias y vicepresidencias de las comisiones permanentes, incluida la de fiscalización. Pero aún nada está claro. Y es que esta ha sido una asamblea llena de deserciones y cambios, por lo que hasta el último minuto cualquier panorama puede cambiar.
La realidad del 14 de mayo de 2017, en donde Alianza País era la fuerza política con 74 curules, hoy es parte de la historia. En solo 6 meses se produjo la primera ruptura del que parecía un movimiento orgánico. 27 asambleístas de Alianza País salieron de sus filas por discrepar con la consulta popular. Pero este no fue el único divorcio. La alianza entre Creo y Suma, que participaron juntos en las presidenciales, se rompió en menos de 2 meses por no votar de la misma forma en la ley sobre paraísos fiscales. Otros asambleístas, en cambio, durante estos 2 años han decidido abandonar sus movimientos para formar parte de otros o también para legislar desde la independencia. Y a pocas semanas de la reestructuración de la Asamblea, el tablero continúa en movimiento. Precisamente ante las aspiraciones de ocupar la presidencia del Legislativo, aparecieron 2 nuevas agrupaciones. La primera es un subgrupo liderado por el expresidente del Legislativo, José Serrano, al que se suman 6 asambleístas que ahora dicen serán independientes. Voy a actuar con independiente, con criterio propio. Esto mantiene preocupado al movimiento, pues no serían los únicos que saldrían de sus filas. Si es que no se hacen correcciones a tiempo, muchas personas se desafiliarán. Y de seguir sumando desertores, Alianza País dejaría de ser la primera fuerza en la Asamblea. Que haya diversidad de opiniones y de criterios en algunos temas no quiere decir que no sigan siendo parte del movimiento. Mientras tanto, en el correísmo y otros bloques, las cosas tampoco están claras. Los miembros del Bloque de Integración Nacional conformaron un nuevo grupo denominado Acción Democrática Independiente, que suma a 8 asambleístas. Pero el nacimiento de estas nuevas agrupaciones solo dispersa aún más el mapa del hemiciclo. Lo que al parecer sí estaría definido es que ni los correístas ni los de otros partidos apoyarán a un candidato del morenismo. No tener una sucursal de Carondelet aquí en la Asamblea Nacional. Esta dirección de la Asamblea le debería corresponder por responsabilidad histórica a la oposición. Por ahora el tablero luce así. Los morenistas suman 33 legisladores, 7 conforman el grupo de José Serrano. Los correístas tienen 31 y las 66 curules restantes están divididas entre otros partidos e independientes. Ante este escenario, ninguna bancada consigue los 70 votos necesarios, por lo que en los siguientes días seguiremos viendo cómo se mueven las fichas en el legislativo. Pero, ¿cuál será el costo político para conseguir los apoyos? Silvia, usted señaló en una de sus intervenciones que había un viraje de la definición política del gobierno de Lenín Moreno. Me parece que eso contribuyó o fue uno de los elementos detonantes para esta fragmentación que hemos visto, ese viraje. Sí, o sea, que hay que precisarla, inclusive tal como está presentado. Pero me parece importante señalar que en la Asamblea Nacional se tramitan leyes, se fiscaliza, aunque hemos pasado de la crítica de la falta de fiscalización a una fiscalización selectiva, a veces fiscalización hasta intrascendente para los ciudadanos, digo. Sí, sí, claro. Para los ciudadanos. Porque el entender, o sea, que lo que hace la Asamblea debe impactar en la ciudadanía o debe reflejar una respuesta a sus problemas es importante para plantearnos también correctivos. Cuando se trata del tema económico, y a eso me refiero en temas de viraje, o sea, efectivamente no se puede ocultar el hecho, por ejemplo, de que hay un cambio de modelo económico en el que fundamentalmente se va a una reducción del Estado, a decir y obviamente coincidir ante la falta de una sostenibilidad, especialmente de ese propio Estado, en financiar educación gratuita, salud gratuita, seguridad, una serie de responsabilidades que la propia Constitución le da al Estado. Pero frente a eso, las alternativas han sido medidas de ajuste y precisamente afectar esos derechos de los ciudadanos y va a producir una reacción. Pero es que es así, no queda otro remedio. Bueno, las condiciones es que vamos conducen justamente a eso. Las condiciones conducen a buscar alternativas. Una de ellas es la escogida por el presidente Lenín Moreno, que es a través del Fondo Monetario Internacional el cumplimiento de algunas condiciones. Ahí se vuelve importante para qué ser presidente de una comisión, para qué ser parte del CAL, para qué ser parte presidente o vicepresidente. Para oponerse Entonces, a esas... para oponerse a eso o para, ¿no? O para apoyar. Dejar pasar. Pero ¿cómo se da la sostenibilidad? Ahí tenemos, solamente para concluir, ahí tenemos que encontrar esos equilibrios.
porque no se trata de decir cuántos representan las comisiones de los colegios. Mire, sí, hoy mismo tenemos 26 comisiones. ¿Qué se buscó? ¿Qué se hizo en la Asamblea? Buscar caminos como las famosas comisiones ocasionales, ¿no? Para contentar a todos. Así es, o teniendo, ¿no?, comisiones especializadas, dejarlas a un lado. Y eso lo pueden evidenciar los compañeros. Por lo tanto, mire, lo que se trata entonces es de buscar esos equilibrios y no imposiciones que están garantizadas visiblemente por una propuesta económica que es entregada desde el gobierno a sectores empresariales que todos los conocemos. Entonces, queremos también expresar otras alternativas. La compañera está hablando de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar ¿de quién? De las funciones del Estado. Dentro de ello, indudablemente, está el Ejecutivo. El Legislativo, y tenemos que trabajar con autonomía y con independencia. Si es que ello no existe, difícilmente vamos a trabajar sometidos, por un lado. Por otro lado, sí, tenemos la obligación, tanto las funciones del Estado en este momento legislativo, como el pueblo en general, mostrar nuestro contento o descontento y decir, sí, este gobierno se nos está administrando y gobernando de la manera como nosotros queremos o simplemente nos satisface. Por tanto, la sostenibilidad del Ejecutivo tiene sus variables y tiene su garantía en base al pueblo. Nosotros lo que estamos es elaborando las leyes que le permita entonces la sostenibilidad del Ejecutivo para que pueda gobernar de una manera coherente, de una manera sincera con su pueblo y que permita el desarrollo social, económico, productivo. Eso es lo y algo difícil, más, si solamente me permite. ¿Y qué hablamos de la seguridad? Este momento justamente estamos con graves problemas de carácter soberano y vemos lo que está sucediendo en Galápagos. ¿Tenemos los medios para poder protegernos? ¿Tenemos los medios para dar seguridad en la frontera norte? ¿Tenemos los medios para sustentar la seguridad ciudadana y evitar el narcotráfico y el tráfico de todo lo que está sucediendo por tonelajes aquí en nuestro país? Sí, señor. Patricio, el tema es complejo porque hay la posibilidad de ser sometidos frente al gobierno, que eso ocurrió durante la administración de Correa, o ser opositores, ser siempre contradictores desde el Parlamento. Eso es lo que hay que resolver. ¿Cómo se vive en democracia? Aprender a vivir en democracia. Todos tenemos que ser parte de la solución, todos los bloques legislativos. Hay que mojarse el poncho y hay que tomar decisiones difíciles. Un expresidente de la República solía decir que las decisiones fáciles ya están tomadas. Las que restan son las decisiones difíciles. Nadie es tan tonto de no tomar las decisiones fáciles porque ya están tomadas. Y esas decisiones difíciles pasan por simplificar trámites, por simplificar impuestos, por echar abajo el impuesto a la serie de divisas que encarece todo en un 5%. Pero, por ejemplo, lo que dice Silvia, ya hay una predisposición de alguna manera, hay un acuerdo con el Fondo Monetario, eso genera inquietud, genera temor. El manejo económico del Estado, de acuerdo a la Constitución, corresponde al Ejecutivo. Y ahí nos hablaron de 3 poderes del Estado, luego se inventaron por ahí un par más. Esos 3 poderes del Estado tienen sus funciones específicas. El manejo económico corresponde al Ejecutivo, pero claro... Pero hay cosas que las tiene que resolver el Parlamento. Porque nosotros generamos, promulgamos las leyes. Lógico. Hay cosas que no son necesariamente pasar por leyes, hay cosas que el Ejecutivo puede hacerlas ya. Por ejemplo, eliminar tanto trámite que encarece tanto. La curva de Laffer, Andrés. La curva de Laffer, dicen los expertos, que llega un momento dado que hay tantos impuestos que inclusive se recauda menos. Hay que empezar a bajar impuestos para recaudar más, vía mayor actividad económica. Es que todos los... Cuando lleguemos a las reformas tributarias vamos a tratar eso. Lo que yo le propongo es que nos diga, el Parlamento tiene que aprobar, por ejemplo, las reformas que plantee el gobierno de Lenín Moreno. Sin duda. En el ámbito tributario, en el ámbito laboral. Por supuesto, y viene la reforma presupuestaria. Y hay que aprobarla, y viene la ley de fomento productivo, y viene la ley laboral que hice referencia, que hay que abordarla con valentía, y vienen por supuesto temas de orden tributario. Aprobamos, y esa fue una acción mía, perdón es que lo diga, el que existan arbitrajes internacionales para que venga la inversión extranjera, y debemos retomar los tratados bilaterales de inversión. Además, para que venga la inversión extranjera, porque si no es un mito que la inversión llegue. Ana Belén, y hay un tema muy sensible que es la institucionalidad en su conjunto. Yo había señalado en la presentación que hay muchas
muchas fracturas en las decisiones que se adoptan desde el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí también puede haber un foco de tensión, puesto que vendrá un nuevo Consejo de Participación. La consulta que había sido planteada por el doctor Trujillo parece que quedó ya a un lado, de modo que vamos a asistir a otro escenario político. Ahí sí es tan amable. Pero mire, cuando nosotros decimos que según el video que nos hizo conocer, debemos partir también de algo fundamental. Es que en la administración anterior, me refiero al periodo anterior, nosotros lo que estábamos acostumbrados es a que no pase nada, porque como había mayoría absoluta, no había debate y simplemente se aprobaba. Ahora es un nuevo momento y ese nuevo momento lo que requiere es definitivamente una independencia de funciones. Me preocupa cuando se dice que posiblemente podemos ser un apéndice del Ejecutivo. Ese es un error, porque hemos demostrado que nosotros no hemos estado conformes con normativas y hemos devuelto a la presidencia. Y de igual manera el Ejecutivo nos ha devuelto en temas que no logramos ponernos de acuerdo. Pero para nosotros poder proyectar una nueva asamblea, como he mencionado, lo que requiere es el diálogo. Pero también una parte importante es defender la institucionalización, lo que concibió el Consejo de Participación Ciudadana. Esa institucionalización lo que nos permite es tener claro el panorama de la independencia de funciones, de tener claro también que quienes estén ahora en esos espacios estén con un concurso real y que no saquen 101 sobre 100 y que después esté prófugo de la justicia. Ese tipo de ejercicios nos debe dar la claridad que para dar el paso siguiente en la Asamblea Nacional es fundamental el diálogo, la sostenibilidad en cuanto al tema legislativo, en cuanto al tema de una clara y objetiva fiscalización, sin ningún sesgo alguno, pero sí transparente, porque la ciudadanía es lo que está pidiendo. Silvia, hay otro elemento que pongo para la discusión y es que la situación del gobierno frente a los gobiernos seccionales, locales, en fin, que se produjo el 24 de marzo, ya requiere también de una mirada que no debemos descuidar. Es que la política económica no debe mirar solamente las posibilidades que tiene de cumplir con sus obligaciones frente a los servidores públicos, o sea, salariales bajo su función, de la función del Ejecutivo. Es imperioso saber que las decisiones económicas van a afectar la función judicial, por ejemplo. Sin duda. ¿Sí? La función legislativa ya lo está afectando, ¿sí? Pero también el sistema descentralizado. Por eso es importante reconocer, si bien es cierto, tiene iniciativa en la política económica y también en las leyes de carácter económico, el Ejecutivo. Recordemos, el Ejecutivo manda a la Asamblea. La Asamblea no puede decir mandó el Ejecutivo y ha de estar bien. No. Es la Asamblea la que tiene que constituirse en el espacio de deliberación, de consensos y de los equilibrios que usted ha hablado. Porque no es menos cierto de que hay una incidencia y una vulnerabilidad externa que tiene este país. Y hay una vulnerabilidad también interna. Pero también hay pobreza, también hay necesidad de políticas de equidad social. No puede entenderse únicamente la competitividad del sector privado solucionarse con el incremento o con reducir el incremento de los salarios del sector público o despedir empleados del sector público y especialmente los que tienen que ver con estas obligaciones. Entonces sí, el espacio de la Asamblea, por eso es que tiene que el colectivo de autoridades de esa Asamblea tienen que garantizar primero para mí un requisito, liderazgo nacional que dé respuesta y que sea referente ante la sociedad como el espacio de los consensos. Me parece Luego que también dejar a un lado esto de trasladar la agenda gubernamental a la Asamblea. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene ya su ruta y su modelo de concertación. De concertación, así lo ha llamado. Sí, de diálogo. En la Asamblea, mire, solo aquí una diversidad de pensamientos y que podemos, o sea, inclusive llegar eso es democrático. llegar a consensos. Lo que me parece es que falta madurez en la dirigencia política. Yo creo que es hora no de responderle ni al gobierno, ni a nuestros partidos, ni a la correlación de fuerzas, sino responderle al país. Al Ecuador en su conjunto. ¿No será necesaria una planificación? Estamos en riesgo como país. A ver, René. Todo lo que estamos hablando, indudablemente, nace de un gran tema, la planificación. Todo organismo, toda institución, todo Estado, tiene un organismo que en este momento se llama SEMPLAD, la Secretaría Nacional de Planificación, en donde el Ejecutivo indica cuáles son los ingresos,
cuáles son los ingresos, qué obras se tienen que hacer, cuál es la prioridad y cómo debo trabajar desde el nivel ejecutivo con mis ministerios, con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, no nos centremos únicamente a algo que nos va a ayudar con la legislación, sino de acuerdo a las necesidades que se tiene en cada una de las provincias, en cada una de las regiones inclusive, que tienen sus propias características. Pero si a ello agregamos una planificación correcta, adecuada, más las políticas de gobierno, más las políticas gubernamentales. Lo que dice Silvia, que es el liderazgo finalmente, definir el sendero, el camino por el cual vamos a transitar y en el cual podemos contribuir para que ese tránsito sea adecuado. Pero ese liderazgo satisfaciendo al pueblo, caso contrario no funciona. Sin duda. A ver. El 14 de mayo, y no nos perdamos, se van a elegir 33 dignatarios de la Asamblea. Presidente, 2 vicepresidentes, 4 miembros del CAL, vamos en 7, más 13 presidentes de comisión, donde se hacen las leyes, Andrés, y 13 vicepresidentes, más allá de la comisión de fiscalización. Esas 33 personas, esos 33 legisladores, no es que van a ser parte o deben ser parte o sucursal de Carondelet, pero tampoco pueden desentenderse pues, de lo que haga el Poder Ejecutivo, de acuerdo. Porque el país es uno solo. No puede el Poder Legislativo decir nada con el Ejecutivo, es una locura. Lo que hay que hacer es dialogar, generar consensos, generar estabilidad política, generar ecuanimidad, porque si no, pues vamos a fracasar en los subsiguientes 2 años. Yo sí pido madurez, ser parte de la solución y no parte del problema, y por ello pues invito a todos los bloques legislativos, todos tienen que estar representados en una asamblea que debe retomar los temas que le interesa, como dijo Silvia, a la gente. Así es. A la gente, y no lo que le interesa a la pantalla, sino a la gente. Okay. Empleo y seguridad. Y por supuesto, educación, trabajo, seguridad social, trabajo, tenemos una serie de agenda. Hacemos una pausa, les pido que atendamos la publicidad y enseguida retornamos. Y Ana Belén, con usted empezamos el siguiente segmento de Hora 25. Vamos entonces a la tercera parte del programa. Ana Belén, el problema es tener independencia con el gobierno, pero al mismo tiempo tener apertura para atender las eventuales exigencias que se planteen desde el Ejecutivo. ¿Qué hacer con aquellos proyectos que son buenos, naturalmente, y qué hacer con aquellos que no son convenientes o que tienen muchas observaciones? Lo que tenemos que hacer es los paquetes económicos, por ejemplo, que lleguen a la Asamblea Nacional. Lo que hay que hacer es justamente analizar, evaluar y sobre todo partir de cuál es la situación actual del país. Estamos pasando por momentos difíciles, hay que decirlo al país. No estamos en nuestros mejores momentos económicos, pero partiendo de aquello, lo que nosotros sí tenemos que comprometernos es en revisar el paquete económico y sí también creo que hay que ceder posturas. Porque si no cedemos posturas, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Hay que saber respetar al opositor, hay que ser un opositor que realmente genere una nueva alternativa, que te dé otras opciones y si no simplemente oponerte y dices no, eso no me parece porque viene del gobierno de Moreno y no me parece. Cuando nosotros estamos en este espacio del Parlamento, lo que requiere es justamente el consenso, es la democracia, algo que no sucedía. Hoy es la gran oportunidad para que esta Asamblea Nacional, después de estas nuevas autoridades y que una vez que el Ejecutivo tenga sus nuevos planes en el tema laboral, en el tema económico, en el tema de seguridad por los momentos difíciles que hemos venido pasando en el Ecuador, nos obligue a todas las fuerzas políticas a sentarnos y tomar decisiones que conlleven al interés del ciudadano y que nosotros con esta gran responsabilidad de estar en este Parlamento, más bien vayamos del escándalo, dar este gran paso a un consenso nacional. Esto suena absolutamente sensato, esto es lo que queremos todos finalmente, pero no es fácil, porque hay posiciones, hay intereses, hay afanes. Hay aspiraciones electorales, lo que yo decía del 2021 pesa en esto, sin duda. Entonces, general, si es que se constituye un cuadro directivo muy radical, muy opositor al gobierno de Lenín Moreno, vamos a tener turbulencia política. Indudablemente. Nosotros tenemos ya en este momento un panorama abierto y podríamos llamarlo como diagnóstico. ¿Qué es lo que hemos estado en este momento analizando y discutiendo? Pero entonces, ¿qué es lo que requerimos ahora? Bueno, pues que haya capacidad, solvencia moral
y ética en todos los miembros que conformamos la Asamblea Nacional. Sin ello no podemos funcionar definitivamente, por un lado. Por otro lado, lo que estamos hablando del diálogo no es otra cosa que la capacidad de apertura que debemos tener en cada uno de los, decía, partidos políticos, movimientos y agrupaciones, para poder entender a dónde queremos llegar y cómo queremos vivir los ecuatorianos. Ahora, en eso hay que hacer un llamado al gobierno. El gobierno tiene que provocar ese diálogo, sin duda. Pero previo a ello, hay ambiciones políticas a futuro. Pero esas son legítimas, esas son válidas. Y por eso entonces tenemos que por esas aspiraciones se afecten los intereses del pueblo, los intereses del indudablemente. Y que se van a empezar a expresar en estas elecciones de la Asamblea. Allá es donde quiero llegar, justamente porque democráticamente hablando y conversando con el pueblo, dice muy bien, ¿qué interés tiene tal partido, tal movimiento y tal agrupación? ¿A dónde quieren llegar? Y lo que nosotros tenemos que pedir entonces, la ecuanimidad bajo el diálogo, tenemos que buscar la sinceridad, el sinceramiento para nosotros decir, ahora vamos a trabajar por patria, vamos a trabajar por Ecuador, tenemos que trabajar para aumentar la producción, para no sacar los dólares al exterior, para tener un nivel de vida mejor, para que, como se hablaba anteriormente, ¿qué es lo que está pasando con la educación? Está totalmente resquebrajada, la salud resquebrajada, el seguro social en máxima crisis. Entonces, creo que hay una tarea por delante y como bien lo dijo, necesitamos un liderazgo capaz de que sea a solventar las necesidades y a planificar correctamente. Silvia. Bueno, en ese mismo sentido y de cara a la elección de las nuevas autoridades en la Asamblea, en este momento pueden ser determinadas condiciones. El siguiente mes, después de 6 meses, pueden cambiar. Sin duda. Mire, hoy mismo, y hay sectores políticos que dicen, no nos interesa la presidencia de la Asamblea. Eso es lo que decía Patricio, ¿no? Que no están dispuestos a mojarse el poncho. Entonces, eso hace ya prever, ¿no?, de que va a haber cálculos y que los que ahora de pronto pueden gobernar en parte, siendo oposición, no pueden ser la oposición y la desestabilización. Entonces hay que tener una mirada mucho más integral que nos obliga justamente a lo que decía el general Yandú, a señalar ya no el discurso de necesitamos la reactivación productiva, la inversión, la productividad, no. Necesitamos precisar los problemas. Por ejemplo, en el caso muy concreto. Pero casi sabemos cuáles son los problemas, lo que no sabemos es cómo resolverlos. Pero es que a eso vamos, al cómo y a las alternativas que se han presentado. Partamos de un país dolarizado que todos tenemos que defender una dolarización, al margen un poco desde donde se originó, pero que ahora hemos coincidido que es la obligación como sociedad. Pero sin embargo, tenemos problemas cuando el sistema financiero en el país, ¿no es cierto?, también tiene que dar muestras, pues. Cuando tenemos una especie de oligopolio en el sistema financiero, tasas de interés, servicios bancarios, ahí tiene que estar la Asamblea. Y precisamente... La Asamblea tiene que estar en todo. Pero precisamente yo he hecho rapidito aquí en una publicación sobre las condiciones del Fondo Monetario. Tenemos que aprobar, por ejemplo, reformas al Código Orgánico de Planificación, reformas al sistema tributario, tenemos que analizar el tema de las concesiones de las empresas públicas, tenemos que tratar el tema de la reducción de la inversión pública, tenemos que tratar el tema de la deuda pública, tenemos que tratar la ley de fomento productivo número 2, cuando la primera ni siquiera ha sido reglamentada ni evaluada. No, tienen tarea amplia, y son todos, y frente a eso tenemos que comprometernos. El problema es que también hay una opción que podría manejar en un momento dado el Ejecutivo, que es la muerte cruzada. No, en mi opinión que me parece que está distante, pero que tienen que estar pendientes, ¿no? En mi opinión es un mito urbano. Yo tengo años en política y esto de la muerte cruzada es un mito urbano. Es bueno ser optimistas, Andrés, por supuesto. Sí, esta capacidad de Patricio de ser inmortal, ¿no? Muchas gracias. Fui reelecto legislador y por supuesto, mi la movimiento... muerte nos llega en cualquier momento. Mi movimiento político lo que no niega la vida, ¿no? No niega que quiere participar en el próximo proceso electoral interno de la legislatura. Hay que ser optimistas, pero tampoco hay que dejar de ser realistas. Andrés,
Si yo hubiese cometido la torpeza de no ser realista, no se hubiese aprobado la ley de los bomberos, que es la primera ley aprobada en la legislatura presentada por alguien de oposición, el 18 de julio del 2017. ¿Por qué? ¿Cómo lo logré? Siendo realista y conversando, pues parlamentando con todos. Y espero lograr una reforma profunda a la ley minera, que tiene por ahí un par de artículos. También es muy complicado. Y sobre todo que tiene el artículo 5, Andrés, y lo digo en 15 segundos, dice que las empresas estatales por solo serlo no tienen que pasar por procesos licitatorios. Y el subsiguiente artículo dice que las empresas extranjeras por solo serlo no deben pasar por procesos licitatorios. Le hace un cartel grandote que diga corrupción. Imagínense la capacidad discrecional de un ministro de Minería. Yo he propuesto esa ley, pero ¿cómo voy a lograr que se apruebe? Conversando con la Comisión de Régimen Económico y con todos los bloques legislativos. Solo así lograremos pasar ley que yo presenté y otros también, referente al IES, para solventar esa preocupación nacional que es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo mismo el tema de compras públicas. En este país se compra todo, hasta grilletes se compraron, pues, mi querido Andrés. Hay que legislar y para ello la Asamblea es ese papel y hay que hacerlo. Ana Belén, con usted terminamos, por favor. Bueno, yo quiero mencionar que desde que existió la ruptura de Alianza País, y ya se evidenció que existen varias minorías, ¿qué es lo que nos ha obligado a nosotros como asambleístas? Es a que todas estas minorías busquemos la forma de salir adelante. Y esto lo que ha conllevado es, como mencioné inicialmente, aprobar 25 leyes en este periodo legislativo, sin mayorías absolutas, que lo que nos obliga a nosotros, como menciono, es tener este diálogo permanente, a ceder posturas, a pensar en el país, a pensar en que el país necesita grandes cambios. Pero esto solamente tenemos que lograrlo de manera conjunta, articulada con los diferentes poderes del Estado. Muchas veces nos centramos en que solamente tenemos que trabajar y articular con el Ejecutivo. También existen otros poderes del Estado que necesitan la articulación, pero también el control. Y aquí es donde nosotros considero que tenemos una gran oportunidad para mejorar. En nuestra agenda legislativa hemos puesto los temas de interés, por supuesto que sí, pero nosotros hemos dejado de lado el tema de fiscalizar dentro de una agenda legislativa y eso nos lleva muchísimo tiempo y no está planteado. Por eso es que difícilmente puedes cumplir la meta de un 100% de la producción legislativa. En conclusión, en esta parte importante es que no nos va a tomar de sorpresa el segundo periodo seguir y continuar dialogando, porque ya lo hemos venido haciendo en este último año. Lo que hay que hacer es reforzar, corregir lo que se tenga que corregir, pero plantearse que esta agenda legislativa en este nuevo periodo vaya encaminado a este gran acuerdo nacional por la gobernabilidad. Las elecciones del 14 de mayo al interior de la Asamblea Nacional, tema tratado aquí en Hora 25. Quiero agradecer a Ana Belén Marín, Silvia Salgado, Patricio Donoso y René Yandún. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de